por siempre te adoramos, Jesús. Exaltado Jesús, apláudele al Rey. Qué bueno, bienvenidos todos los que están aquí en esta noche. Le damos gracias, Señor, nuestro primer servicio de jueves. Aleluya, qué bueno es el Señor. Aleluya, gloria a Dios.
Gloria a Dios. Yo sé que el Señor está aquí, nos va a hablar. Y con ustedes le vamos a dejar nuestra hermana maestra de ceremonia en esta noche, nuestra hermana Sonia Flores. Que el Señor me la bendiga. Gloria a Dios, hermano. Buenas noches. Dios me los bendiga a todos. Dios me los bendiga más. Estamos aquí por la gloria de Dios, todos sabemos. Primero tengo que darle las gracias a mis pastores a Dios por haberle dado el propósito de que yo venga acá y venir a alabar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Te damos gracias también, mi Señor, por cada uno de los hermanos, por estar aquí en este momento. Y también damos las gracias a todas las personas que nos están viendo por las redes sociales. Te damos gracias, Señor, por haber permitido quitarnos las piedras a todos y estar aquí para compartir contigo, mi Señor misericordioso. Vamos a abrir este servicio, Señor. Sabemos que hoy día es nuestro primer jueves después de la pandemia y así será todos nuestros servicios. Poco a poco se irán restaurando todo lo que teníamos nosotros trabajando durante la semana. En este momento vamos a presentar a nuestros servicios y así como estamos, hermanos, cerremos nuestros ojos, por favor, dejemos nuestras cargas en la puerta para afuera y conectémonos con nuestro gran Padre. Señor bendito Dios, te alabamos, Señor, en este momento. Estamos aquí, mi Dios, porque tú nos dijiste, Señor, que donde 2 o 3 estén, Señor, tú estás aquí. Y tú estás aquí, mi Dios, te damos la bienvenida, mi Señor. Gracias, mi Dios, por estar acompañándonos en este momento. También te damos las gracias, mi Dios, porque tú nos estás dando el regalo de la vida, mi Dios, a cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios, por el regalo de la vida, por lo que nos provee, Señor. Te pedimos, mi Rey, que el día de hoy nos abras nuestros oídos, Señor, para escuchar tu voz en cada palabra y todo lo que pase aquí, Señor. Te pedimos también, Señor, que abras nuestro corazón, Señor, para poder ver en nuestros hermanos el amor que tú nos das, darles el mismo amor, mi Dios. Te pedimos también, Señor, que abras nuestros ojos, Señor, para poder ver en ti, Señor, a nuestros hermanos. Te pedimos, mi Dios, que tú realices todo esto que te estamos pidiendo, mi Dios. Es un servicio para alabarte a ti, mi Dios. Te damos gracias también, mi Dios, por haber permitido, quitado las piedras a cada uno de nuestros hermanos que han hecho lo posible para venir y estar aquí, Señor. También ayuda y bendice a todos los que no han podido venir, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Alabado eres. Hermano, por favor, vamos a leer el Salmo 24. Por favor, abran sus Biblias o su teléfono. Me dicen con un amén si ya lo tienen, por favor. Amén, lo tenemos. La palabra de Dios se dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Rey de la Gloria. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vuestras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el Rey de los ejércitos, el Rey de la Gloria. Amén, hermanos. Gracias, hermanos. Dios me los bendiga. Hasta acá mi participación.
Gloria a Dios. Y con ustedes les voy a dejar ya los coros de alabanzas. Amén. Dios bendiga a mis hermanos. Amén. Dios bendiga más. Aunque nos vemos poco, si quieren se pueden acercar más. No mordemos. Yo sé que tenemos que tener la distancia, pero se pueden acercar más. Sabemos, hermanos, que aunque nos vemos como poco, cuando 2 o 3 estamos reunidos aquí en la iglesia, reunidos en la presencia de Dios, ahí Él está. Y somos un gran, tremendo ejército, en verdad. Así mismo, y sabemos que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que nos está pasando día a día, sabemos que servimos un Dios fiel y justo. Y si tenemos fe, aunque sea un pedacito como una mostaza, Dios hará muchas grandes obras en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Y eso mismo vamos a cantar este corito, se pueden unir con nosotros. Amén. Oh, sí, se necesita verse. Aleluya. We worship you, Jesus. Fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tú eres fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirijas a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirijas a esa montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tú eres fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Eso lo dice el Señor. Si tú eres fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Como el asado de río cuando llega a la mar, como el asado de río cuando llega a la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Ahora sí salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Como el asado de río cuando llega a la mar, como el asado de río cuando llega a la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Ahora sí salvo soy de la presencia de Dios. Ahora sí libre soy. Ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora sí libre soy. Ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora sí libre soy. Ahora siento el poder de la presencia de Dios. Y si alabas, y si alabas.
así, hermanito, como están, vamos a recoger la ofrenda. Voy a pedirle que la hermana Morante y la hermana Doris me ayude ahora a recoger la ofrenda. Qué bueno es el Señor. Gloria a Jesús. Le damos gracias a todos esos que nos están viendo por Facebook. Yo sé que muchos nos están viendo, el hermano Oscar de Texas, el hermano Dubón, muchos que están en Facebook, le damos gracias por estar viendo con nosotros. Como les decimos, este es nuestro primer servicio del jueves. Gloria a Dios. Vamos a orar por las ofrendas, hermanos. Gracias te damos en esta noche, Señor, por el privilegio que nos das de estar aquí, Señor. Te damos gracias y pedimos, Señor, que tú bendigas a todos estos, Señor, que nos pueden, que te van a dar las ofrendas, Señor. Síguenos abriendo puertas, Señor, para darte, para tu gloria. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar, hermanos. El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. David danzaba como los corderos de la manada del pueblo de David. Lo glorificaba porque David danzaba. Yo danzo como David, yo danzo como David, yo danzo como David, yo danzo como David, yo danzo como David. Gloria a Dios, que el Señor es tan bueno con nosotros, que nos podemos danzar como David. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Voy a pedir, así como están paraditos, hermanos, vamos a entrar rapidito a la palabra. Yo sé que el Señor nos va a hablar. Y en esta noche nuestra hermana pastora Nora Requeno tiene Romanos 11 para darnos en esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dicen que somos pocos los que estamos, ¿verdad? Pero la presencia de Dios lo llena todo este lugar. Y vamos a darle un buen aplauso a Dios, porque yo creo que es merecedor de toda gloria y toda honra. Y así es como nosotros en esta noche, hermanos, vamos a glorificarlo y vamos a exaltarlo. Y vamos a pedirle que Él nos dé ese deseo más y más de aprender de su palabra. Porque en esta noche por eso estamos aquí, queremos estudiar, queremos ver qué es lo que dice Dios en esta noche para tu pueblo que está ansioso de oír palabra de Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Como este es un estudio, hermano, voy a pedirles que mejor se sienten. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. Te alabamos y te bendecimos. Y vamos, como dijo el pastor, estamos estudiando el capítulo 11 del libro de Romanos. A algunos hermanos yo les di unos
citas bíblicas, voy a pedirle que cuando les toque leerlas, que hagan lo más posible de leerlo con voz alta, ¿verdad? Para que todos podamos oírlos. Y entonces, y así pues vamos a aprender más. Dice el capítulo 11, que está escrito, ¿verdad? Por el hermano Pablo, le estaba escribiendo al pueblo romano, a la iglesia de Roma y a todos aquellos, ¿verdad?, que quieren escuchar palabra de Dios. Y ahora en esta noche nos está escribiendo el hermano Pablo a nosotros y nos está diciendo, ¿verdad?, como a través de estos libros que hemos estado estudiando, el 9, el 10 y el 11 casi han tenido la misma similitud de lo que se ha estado hablando. Por los que han estado siguiendo estas clases, pueden verlo bien cómo se ha ido hilvanando, podríamos decir, estas clases en estos 3 capítulos. Entonces, Pablo, cuando hablaba de pueblo judío, de cómo Dios trató al pueblo judío, de cómo Dios lo ama tanto y cómo el pueblo judío, pues como muchos de nosotros, como también nosotros los gentiles, muchas veces nos desviamos de los caminos del Señor, otras veces descansamos de los caminos del Señor porque a veces que se nos hace el camino muy pesado y tomamos nuestro descanso, ¿verdad? Así como este año de la pandemia, hermano, muchos hemos tomado descanso. Tal vez ahora va a ser un momento en que todos vamos a hacer como dicen, un nuevo cambio, ¿verdad? Porque el jueves no nos reuníamos, estábamos ya un poquito acostumbrados a solo el domingo. Y bueno, siempre gracias a Dios porque nos podíamos comunicar por las redes sociales. Pero yo siempre he dicho y lo sigo, que no es lo mismo, hermano. Verlo por una red social, solo tu carita, no, como que no llena. Que es mejor, como dicen, poderle ver sus ojos, poder ver esa sonrisa, y gracias a Dios por lo que estamos aquí ahora. Pero como decía Pablo en este capítulo 11, él está exponiendo el problema siempre del pueblo judío que estaba pasando. Y dice 11:1, digo pues, todos lo tienen, ¿verdad? Estamos en el libro de los Romanos, en el capítulo 11, porque me sigan en la lectura de la palabra. Dice 11:1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Pablo en este capítulo 11 expone el problema que había pasado con la elección, con lo que fue elegido el pueblo de Israel. Estaba hablando del presente que estaba pasando en aquellos, como estas cartas fueron escritas en tiempos pasados, estaba hablando también de cómo estaba pasando en ese tiempo, y también estaba hablando de la futura salvación del pueblo de Israel. En este capítulo 11 vamos a estudiar de cómo las promesas de Dios para este pueblo están vigentes todavía. Todos creemos eso, ¿verdad? Que Dios no desecha al pueblo judío, como también no desecha a aquel que se acerca a Él creyendo en Él. Así es que Pablo, en este primer versículo, se hace la pregunta, ¿ha desechado Dios al pueblo de Israel? Tal vez a veces nosotros nos podíamos hacer esa pregunta también, porque siempre oímos decir, no, es que el pueblo judío no creía en el Hijo de Dios, no creyó en Jesús, no creyó, que siempre estudiando y todo eso en los evangelios y en todo lo que pueda, dice, el pueblo judío desechó al Mesías. Pero Dios no por eso rechaza al pueblo de Israel. Nosotros no podemos decirlo, ni tampoco lo pueden decir ningún israelita. Está presente que por ser israelita dicen, no, yo soy un hijo de Dios, yo soy un escogido de Dios y yo voy a ser salvo con Dios. Pero como dice, ¿verdad? Este Pablo
se hace esa pregunta y él mismo se contesta, ¿va a rechazar Dios a su pueblo? Nadie puede pensar eso, decía un comentarista, de que Dios va a desechar al pueblo de Israel. Pensaría Dios, porque él había hecho esa promesa, o se estaba pasando una prueba de esa promesa que él había hecho a este pueblo. Fíjense que Pablo, cuando hacía esta pregunta, yo, al estudiar y pensar, digo yo, Pablo estaba pensando en él, porque él no podía comprender ni podía decir sí, Dios ha rechazado a su pueblo. ¿Por qué razón lo decía él? Porque él era un israelita. Él era, dice, de la tribu de Benjamín. Entonces, ¿cómo es que Dios decía que Dios iba a poder rechazar a su pueblo si él, siendo un israelita, él lo recogió de donde él estaba, de donde quién era él, y lo trajo a sus pies? Entonces quiere decir que Dios no puede rechazar a su pueblo. Si yo le preguntara a usted, ¿por qué Dios no puede rechazar a su pueblo? ¿Qué me contestaría? Por amor. Pero más que todo es por ser fiel a la promesa que él hizo. Esa fidelidad de Dios, porque siempre decimos que Dios no se va a arrepentir de lo que dijo. Y eso se tiene que cumplir a pesar de los pesares, porque Dios lo dijo y Él lo va a hacer. Dice que Pablo, ¿verdad? Como les decía, era de descendencia judía, de la tribu de Benjamín, y Dios lo salvó a pesar de haber sido un perseguidor de los cristianos. Que podía haber dicho Dios, mejor lo mato, ¿no? Pero no, él sabía porque él tenía un propósito con este hombre, él lo iba a usar como un instrumento muy especial, como a cada uno de nosotros, hermano. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta qué es lo que quiere Dios hacer con nosotros. Porque cada uno de nosotros somos un Pablo también. Porque Pablo era un hombre como nosotros también, nada más que él no le tenía miedo a las cosas que él hacía por amor a su Dios. Pero muchas veces nosotros no le tenemos miedo a que me den una bofetada, a que me digan esto. No es que como no puedo hablar, es que si le digo y no me hace caso. Porque yo le voy a decir una cosa, hermana, hay veces que nosotros le tenemos miedo o ese temor hay en nosotros hasta hablarle a nuestra propia familia. De decirle a nuestra familia, mira, tú estás mal, tienes que buscar a Dios. Y eso era lo que Pablo no tenía, como él decía en el mensaje pasado, en el estudio pasado, que él tenía ese celo, ese amor y se sentía agobiado porque su pueblo no estaba haciendo lo que Dios quería. Entonces, Pablo, ¿verdad? El propósito de Pablo que Dios tenía que llevar a cabo está en Hechos, para que nosotros lo comprobemos, en Hechos 9, 13 al 15. Si alguien lo tiene. Gloria a Jesús. Bendito y alabado sea tu nombre. Hechos 9 del 13 al 15. Gloria a Dios. Dice, Gloria. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este,
para llevar mi nombre presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén. Pueden ver, hermano, ¿cuántos de nosotros hubiéramos dicho eso que Pablo, después de andar persiguiendo la iglesia y todo eso y haciendo tantas cosas, Dios lo iba a usar para esto? ¿Cuántas veces nosotros vemos a una persona y dice, ay, mira, ese borracho, ese que ha hecho esto, que ha hecho esto otro? ¿Cómo lo va a poder usar Dios? ¿Para qué le voy a hablar de Dios si esto no sirve? Hermano, como dice, Dios escogió lo más vil y despreciado, dice, para ponerlo en lo grande. Y así hemos nosotros, hermanos, tal vez nosotros no hemos tenido una vida así tan deplorable tal vez, pero sí, no éramos merecedores de la salvación, no éramos merecedores del amor de Dios, pero Dios le plació traernos a sus pies para que en esta noche nosotros estemos aquí, hermanos. Por eso es que la salvación de Pablo nos enseña de que Dios todavía tiene hombres fieles a él. Y yo le voy a decir una cosa cuando hablamos de los fieles, y decía el pastor que él se gozaba con verlos a ustedes, los que han venido hoy. Y digo yo, esta es la fidelidad de Dios. Es cuando nosotros nos sentimos que tenemos que ser fieles a Dios a pesar de cualquier circunstancia. Porque Dios no ha fallado, no le falló nunca al pueblo de Israel, ni tampoco nos va a fallar a nosotros, hermano. Porque dice, cuando Dios no ha fallado a este pueblo, porque cuando dice, no todo el que nace en Israel es israelita. Muchas veces nosotros decimos, ¿verdad? Si nosotros nacimos aquí, el que nace en este país ya no es de su país, sino del país de sus padres, sino que es nacido aquí, es estadounidense. Pero en Israel dice que no todo el que nace en Israel es israelita. Lo dice Romanos 9, 6, 7. Espíritu Santo. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamado descendencia. Sí, hermano, porque ¿sabe por qué decía esta parte donde dice que no todo el que nació en Israel o dice que es del pueblo de Dios? Porque Dios, como Él hace como Él quiere y dice, y las cosas son así, que Él en aquel tiempo, el hijo de Él, ¿quién es el hijo de Él? ¿El desobediente o el obediente? ¿No? Cuando Dios habla en esta parte, en este capítulo que estamos estudiando, hermanos, Dios está hablando del fiel. No está hablando de todos los israelitas. Él habla del fiel. Y a veces podríamos decir, pero ¿por qué? Si su pueblo cuando se habla de su pueblo son todos. No, pero estudiando estos versículos, podía ver yo de que dice él que él es Dios y hace como él quiere y las cosas se cumplen. Que siempre él habla que de su pueblo es el remanente que es fiel a él. Porque la palabra dice que no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Eso lo dice Mateo 9:21. Porque es tan cierto, dice que la palabra de Dios, que Dios es tan cierto la palabra que Dios, Él no es hijo de hombre para que se arrepienta, y Él prometió cuando escogió al pueblo de Israel que los fieles a su palabra iban a ser
Amén. Gloria a Dios. En el verso Dios, no, Mateo no, ¿lo tienes tú? Léelo. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque decía dentro de sí, si tocares solamente su manto, seré salva. Mateo 9:21. No. Entonces me equivoqué en ese, perdón, hermano. En el verso 2 leemos, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció, o no sabéis qué dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. El rechazo de eso, sé que una hermana lo tiene, Primera de Reyes 19, 10 y 18, para constatar lo que estoy hablándoles palabra de Dios. 19, 10 y el 18. Él respondió, he sentido en vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. El 18 dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Ahí en la primera parte que leyó 19:10, nosotros creo que todos sabemos esa historia, ¿verdad? De Elías cuando se fue a esconder porque lo buscaban para matarlo. Y él, ¿verdad? En su temor que él tenía, porque había temor en él cuando se fue a esconder a aquella cueva. Y le dice a Dios que lo están buscando para matarlo. Pero ¿qué es lo que Dios le dice? Que todavía él tiene 7,000 hombres fieles del pueblo de Israel que no habían doblado a sus rodillas ante Baal. Entonces quiere decir que Dios siempre está viendo que en el pueblo judío no todos a veces son malos, sino que siempre había un remanente fiel. Es como muchas veces nosotros, digamos, voy a poner este ejemplo, no quiero que lo tomen en ninguna forma mal. De los que nos hemos reunido aquí en la iglesia, de los que nos han reunido Segunda Siloé por mucho tiempo. Aquí ha pasado infinidad de gente, hermana. Pero ¿cuáles son los que han sido fieles? Solo aquellos que se quedaron. Entonces, con eso es que Segunda Siloé cuenta. Con los que se fueron, no vamos a desearles ningún mal porque eso no está en nosotros. Pero sí, ellos no fueron fieles con nosotros. Y así también el pueblo de Israel, y así también nosotros tenemos que ser fieles a Dios, primeramente, porque Él es el que va a tomar en cuenta todo eso. Así eso pasaba con el pueblo de Israel. Si ustedes ven qué hermoso fue con aquel pueblo también que salió de Egipto. Millares de gente. Pero ¿qué fue lo que hizo Dios por la desobediencia de ellos? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Matarlos a todos y dejar solo 2 que pudieran ver la tierra prometida. Dejó solo a aquellos que no tenían nada que ver con lo que él le había prometido. Pero siempre había una simiente fiel en el pueblo. Siempre lo había, y entonces esa es la que ve Dios. Entonces dice que el rechazo de Dios para Israel es algo parcial, no es temporal. Como dice el verso 5, así también dice, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. O sea que en aquel tiempo, cuando vino el Señor Jesucristo, había un remanente que había quedado también ahí. No todos, ustedes se recuerdan de Ana, la que siempre estaba en el templo, la que le dio la bendición al Señor Jesús cuando lo llevaron a presentar. Simeón,
Esos eran hombres israelitas que sabían de la venida del Señor Jesucristo. Esos eran hombres fieles. O sea que no todos los judíos rechazaron al Señor Jesús. Sé que podemos hablar cuando andaban las multitudes siguiéndolo a Él para que lo sanara, para que les diera de comer y todo. Y podemos decir, no, esos andaban solo porque tenían hambre o porque tenían una necesidad. Entre ellos andaba gente todavía fiel a Dios, fiel al Señor Jesús, que creía en el Señor Jesucristo. Dice porque cuando Él envió, dice, a su Hijo a salvar a todos los que en Él creían nada más. Por eso, fíjese que la promesa de Dios sigue vigente, pero a través de todo esto que pasó, el que no crea en el Señor Jesucristo, aunque sea judío, no va a ser salvo. Porque ahí es donde se convierte todo, a que por eso Él mandó, el pueblo judío pedía ese Mesías, el pueblo judío pedía un Salvador, y se lo mandan y lo rechazan. Entonces Dios, todo eso, hermano, no es que Dios sea malo, sino que los malos somos nosotros, que viendo todas las bendiciones que tenemos de nuestro Dios, aún así nosotros no queremos servirle. Entonces, eso es lo que pasa. Por eso es que dice que nosotros, los gentiles, qué bueno, ¿verdad? Hay veces que digo yo, qué bueno que el pueblo de Israel rechazó al Señor Jesucristo. Y estoy mal. Porque no tenemos que desearle nada mal a nadie, ¿no? Nosotros tenemos que ser como Pablo, queriendo siempre, orando por esos judíos para que ellos también se salven. Porque fíjese que dice aquí, dice que también dice el verso 5, así también dice, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Y por qué dice escogido por gracia? Nosotros sabemos, ya hemos estudiado algunas veces, ¿verdad?, que es la gracia de Dios, que es un don de Dios para nosotros. Y esa es lo que ahora a nosotros nos hace ser salvos, por esa gracia que tuvo Dios para nosotros. Dice que la gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Este es un juego de palabras que nosotros pues sabemos que nuestra salvación no viene por ninguna obra, sino que por la gracia de Dios. Dice que nosotros, dice, fuimos escogidos desde la fundación del mundo, como dice Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Gloria a Dios. ¿Alguna vez usted, al pensar, al orar y al estar diciendo, usted se ha dado cuenta y dice, verdaderamente Dios me escogió a mí? Hágame que sea con la cabeza así, ¿o no? ¿Alguna vez usted ha dicho, Dios me escogió a mí? Hablando sinceramente con usted misma. Cuando usted le ora al Señor, le dice, gracias Señor por haberme escogido. Y yo no le voy a decir que cualquiera lo puede haber dicho, pero ¿lo creemos? Porque eso es lo más importante, hermana, que nosotros podemos tener, mire, una gran disertación dándole gracias a Dios y que Dios aquí, que Dios es allá, pero hay veces ni lo creemos. ¿Por qué se lo digo? Porque muchas veces se ve que mucha gente, mire esto y que mira cómo ora, cómo dice y todo, pero al venir la prueba, se va. Entonces, lo que oraba, lo que decía, no lo creía. Pero mire que como humanos, cuando el esposo nos decía que nos quería, le creíamos, ¿verdad? ¿Y por qué no creerle a Dios por lo que dice su palabra? Fíjese que, mire, esto es ahorita que se me viene.
Mire cómo es la contrariedad o cómo son las cosas. Dicen que las palabras se las lleva el viento. Pero nosotros le creemos a una persona que nos dice que nos quiere. Y son palabras. Y las palabras se las lleva el viento. Pero lo que está escrito en este libro no se la lleva el viento. Siempre está aquí patente. ¿Y por qué es que no, a veces no la creemos? Esta está aquí y esa, fíjese, mire cuánto, mira, tenemos una Biblia que olvídese de la que usaba el pastor, que yo digo, wow, tanto tiempo, porque fue su primera Biblia. Y esa la usó hasta los últimos momentos. Y entonces, pero esas palabras nunca faltaron de ahí. Ese amor de Dios para él y para todos nosotros están ahí. Y nosotros, hay veces que pasamos que no las creemos, hermano, que en el momento de una prueba decimos, Dios, ¿estás ahí? ¿Es que no me estás escuchando? Queriendo oír desde así, mi hija, te estoy escuchando, cálmate. Pero eso no va a pasar, hermana, para eso se lo escribió él. Para eso le dio sabiduría a esos hombres para que lo pusieran en este libro. Ahora dice, tanto Israel y el pueblo gentil depende de la fe en Cristo Jesús. El sincero deseo de Dios es salvar a su pueblo y a nosotros, los gentiles. Como dice Romanos 10, 12 y 13. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Fíjese, no hay ya la diferencia, ¿verdad?, entre los judíos y nosotros. Somos la iglesia de Dios, pero ¿sabe? Los judíos que creen en el Señor Jesucristo. Y los gentiles que también creemos en el Señor Jesucristo. Tenemos, hermano, mucho que cuidarnos para que no nos pase igual que le puede haber pasado al pueblo judío, que le pasó, o que le pasará si no se convierte al Señor Jesucristo y cree que Él era su Salvador. Nosotros, Él dice, tenemos que ver que realmente ese amor de Dios para con nosotros, hermano. Porque cuando veía a Dios cómo se comportaba el pueblo judío, Él no lo desechó, pero sí les mandaba, los amonestaba y les mandaba que les hablaran. Pero cuando Él veía que no hacían caso, dice que Él endureció sus corazones y les dio una ceguera espiritual a que viendo las cosas que Él hacía, ellos no se convertían a Él, como también, ¿verdad?, el pueblo judío que andaba detrás del Señor Jesucristo vio las grandes cosas que hizo, esas sanaciones tremendas, y ellos no lo veían. Y dice, pero sabe, decimos, ay, qué incrédulo. No, hermano, Dios hay veces hace cosas para probar al hombre y saber como dice, qué es lo que está pasando. Que dice que a ellos se endureció sus corazones y les dio una ceguera espiritual. Como dice el 7 y el 8 de Romanos, dice, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y como lo dice también, hermanos, Romanos 9:18. Aleluya, gloria a Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Bien, hermano. Dice que Dios, del que Él quiere, tiene misericordia.
Y por eso es que nosotros debemos de apegarnos a esa misericordia de Dios, hermano, para que Él tenga esa misericordia con nosotros. Porque un propósito divino de Dios para el que se arrepiente de lo malo y crea en el Señor Jesucristo, va para el hombre como también para las naciones. Fíjese que cuando Dios habla del hombre, hermano, también habla de las naciones. Habla de las naciones porque aún las naciones son, cuando el hombre, un pueblo no se arrepiente, un pueblo siempre está en lo malo, hasta se lleva, como dicen, entre medio de todo, se lleva hasta a todo el mundo, a toda la nación. Ustedes, no tengo cita ahorita de esto, pero como le digo, se me ha venido a la mente en este momento, que sabe que Dios, hay veces cuando Él maldecía que hasta se secaban las cosechas o llegaba, bueno, tenemos las plagas de Egipto, como Él maldijo a ese pueblo de Egipto con las plagas. O sea que no solamente Él le dio, como dicen, castigó al faraón con la muerte de su hijo, con la muerte de todas aquellas que murieron a causa de las plagas. No, la misma nación toda fue llena de cosas que no, como que dice, la tierra, la naturaleza no tenía nada que ver. Pero sí Dios hace todo eso. ¿Por qué es malo? No, hermano, porque Dios hace como Él quiere hacer, porque Él es el dueño de todo. En el verso 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosas, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza, dice, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Veamos cómo el plan de Dios desde el principio estaba en su mente, los judíos y gentiles, porque como dice Isaías 49:6, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Israel, él fue llamado. Nosotros siempre hablamos, ¿verdad?, que el pueblo de Israel, el pueblo escogido, Israel tenía un propósito en esta tierra. Israel no fue solamente que Dios lo escogió porque este es el niño bonito. No, hermano. Israel tenía un propósito de llevar el evangelio a todas las naciones, a llevar la palabra de Dios, o sea, el conocimiento de lo que ellos conocían, del Dios todopoderoso de ellos tenían que llevarlo a las naciones, a que se conociera. Él tenía que llevarlo y decirle, como quien dice, ganaron la batalla de Jai, que ganaron la batalla con la de Josué, que el sol se paró, que todas esas cosas cuando Josué peleaba, todo eso, ese pueblo lo escogió Dios, pero para que fuera el atalaya, el que fuera a decirle a todos aquellos que estaban a sus alrededores que había un Dios todopoderoso. Es como lo ahora nosotros, hermanos, que dice que esto es, dice que la venida de Cristo fue para que todas las naciones conozcan el evangelio y se convierten. Y a veces en este versículo que leyó la hermana, se le ha llamado la gran comisión del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había sido llamado a esto, pero él no lo hizo, sino lo que hacía era convertirse a las cosas de los paganos, de las otras naciones. Ahí era donde venía la desobediencia. Ahí se recuerdan que la desobediencia, ellos cuando quisieron, que no querían que los dirigieran jueces ni gente puesta por Dios, sino que querían un rey. Fue cuando se les puso el rey Saúl, que Dios se los puso, pero no se los puso porque él quería ponerle un rey, sino porque quería enseñarles que era mejor que los dirigiera un Dios todopoderoso, que aunque no lo veían,
pero él los dirigía en todo, él los salvaba de todo. Porque Saúl, miren, no pudo ni salvarlo de Goliat. Tuvo que poner un remanente un David, Dios, para que matara a Goliat. Porque Saúl no pudo, el rey no pudo. Por eso hay veces que nosotros ponemos la mirada, hermano, en el hombre, en el gobierno. No, hermano, el gobierno le puede fallar a usted. Ah, no, pero es que aquella, mira, le están dando tanto y tal vez a mí me dan tanto y a mí me dan más. No, hermano. El que le den a usted más, sí, es aquel. Es cuando usted pone esa confianza en ese Dios, es cuando usted le ora y Dios ve la necesidad que usted tiene y Él le suple. Hoy me testificaba una persona por teléfono y me dice, no, me dice, si es que yo he visto, me dice, que ella es de la iglesia, pero de nosotros, pero no viene porque vive lejos o lo que sea. Y dice ella, mami me dice, bueno, ya dije, ¿verdad quién es? Gloria a Dios, que ella volvió a su trabajo hoy y me dice, mami, yo siento, me dice, y ella lo testifica aún a sus mismos hermanos, de que desde que ella empezó a diezmar, hermano, como le digo, ella no viene aquí, pero siempre está atenta a los mensajes. Ella empezó a diezmar. Ella ha visto la bendición de Dios, hermano. Nada menos hoy me pidió la oración que estamos, que ahí donde ella trabaja están dando unos bonos y ella espera que le den de los más grandes. Porque, hermana, ella ha visto eso. Porque ella antes no diezmaba ni nada porque no estaba en una iglesia, ¿verdad?, constante. Pero dijo ella, bueno, no puedo allá, yo tengo que hacerlo y lo ha hecho, gracias a Dios, con nosotros. Y ella ha visto eso. Es que, hermano, si Dios es fiel con nosotros, Él quiere nuestra fidelidad también. Porque el amor tiene que ser recíproco. No es que, bueno, Dios quiéreme, pero yo cuando me sobre o cuando quiera, yo voy a estar ahí contigo. No. Yo me imagino que Dios quisiera que todos los días nosotros estemos un momento con Él, hablándole, pidiéndole, porque a veces siempre estamos de pidiches, y diciéndole que lo amamos. Ese es lo que Dios quiere. Para eso nosotros fuimos creados, para amarlo, para convivir con Él diariamente, no solamente cuando tengamos la necesidad. En el verso 11, 14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Ay, perdón, estoy leyendo en otro lado. Gloria a Dios. Se me pasó la página. ¿Cómo se llama? Me emocioné mucho, ¿verdad? Gloria a Jesús. Aquí es la cosa. Digo, pues, dice, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles y para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección de la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Pablo hablaba en uno de los capítulos, no sé si fue en el 10, donde habla que él sentía ese celo porque el pueblo de Israel fuera restablecido para con Dios. Y quizás nosotros, hermanos, también tenemos que hacer eso, de orar mucho por ese pueblo de Israel. Debemos pedirle a Dios del poder y la bendición a tal grado que nosotros también podamos despertar ese celo de ellos para que ellos vuelvan a Dios.
porque hay muchos todavía, hermanos, que siguen tal vez con sus tradiciones, ¿verdad? Y todo, pero cuando Pablo hablaba que el anhelo a Pablo era que su pueblo creyera en Jesús como el Mesías prometido. Entonces nosotros ahora vamos a tener que ayudarle a Pablo a orar por ese pueblo de Israel para que también se conviertan al Señor Jesucristo y puedan llegar a ser salvos. Pablo está seguro de lo que escribe en el verso 16, que la salvación del pueblo judío es posible y ningún cristiano puede decir o burlarse que los judíos están caídos, que no son salvos, porque estaba en aquel tiempo que vino el Señor Jesucristo, eso pasó, pero como les decía, cuando les hablaba de Ana y Simeón, había siempre un pueblo fiel a Dios. Así es que nosotros debemos de estar orando siempre, ¿verdad?, por el pueblo de Israel, que se vuelvan a Dios, pues la reconciliación se logra a través de la cruz. No olvidemos que ese rechazo nos canalizó el evangelio a nosotros los gentiles. Como dice Pablo, así las primicias, dice, son santas, lo que es también la masa, y si la raíz es santa, también son las ramas santas. Y esto se explica en Romanos 15, 19 al 20. No sé si lo tiene alguien. A número 15 del 19 al 20. Cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. Amén. En esta parte, que esta es la explicación, hermano, de la parte que habla aquí en Romanos 11. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme, porque Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Sabe, hermana, en esta parte, como lo que leyó la hermana, como les decía, es la explicación de que esto venía de esas promesas que Dios había hecho cuando Dios les decía que hicieran todos estos ritos para Él, ¿verdad? Para comunicarse con Él, para estar bien con Él. En esta parte, hermano, donde dice que nosotros muchas veces decimos, ¿verdad?, de los judíos, que wow, que viendo tantas cosas no creyeron. No sé ustedes si lo dirán, yo a veces lo he dicho, digo, pero realmente esos eran cabeciduros porque tantas cosas que vieron, que Dios les mostró, y aún así se apartaban de Él. Y bueno, a veces uno habla y a veces puede pasar por eso uno también, ¿no? Pero como dice Dios, su promesa de la salvación al pueblo judío, eso no ha cambiado nunca. Dice que ellos, ¿verdad? Dice, como dice, si aquellos antiguos, los sacerdotes, los que él buscó, que Abraham y toda esa que viene de toda esa raíz, el pueblo judío, de todos estos que habla la palabra, fueron santos, entonces también los judíos vienen a ser santos, porque proceden de ahí. Y entonces, porque dice que eso pues no, si la masa, dice, era santificada, pues los bolillos que salían de la masa tenían que ser santificados, ¿verdad? También. Y así también ha sido hoy, que dice que las ramas
o sea, cuando crece la planta, se sabe que nosotros decimos que la raíz para los judíos fue Dios, para nosotros es Cristo. Entonces nosotros, ¿verdad? Cuando el judío se convierta al Señor Jesucristo, ellos van a hacer también esos árboles, esas ramas, y donde nosotros es que nos injertaron por lo que ellos pasaron. Entonces nosotros, injertados en la raíz o en el árbol de los judíos, ahora nosotros también somos santificados por el Señor. Nosotros somos también hijos de ese Dios todopoderoso, porque dice que pasaron muchas cosas con este pueblo, pero nosotros tenemos también que tener mucho cuidado, hermanos. Sabemos que ellos fueron hijos escogidos, nosotros solo somos injertados. Y por esa razón, ¿qué le viene a usted cuando dice nosotros somos injertados nada más? Es que quizás nosotros tenemos que tener más cuidado de cómo vivimos para Dios. Porque a veces usted sabe que el hijo que es de casa, ¿verdad? Es el que tiene todo el derecho. Pero nosotros que solo somos ahí, ¿verdad? Allegaditos nomás y nos injertaron aquí en ese grupo de judíos, ahí nos metimos nosotros coladitos por ahí. Cuanto más nosotros debemos de servirle mejor a Dios, de creer mejor en Dios, porque dice que injertados al linaje o a su raíz, a su árbol, así que Él tendrá esta misericordia de nosotros. Solo nos toca acercarnos más a Él, buscarlo más, creyendo por fe en que Él es nuestro Salvador. Porque si desechó a los de su pueblo escogido que no le hizo caso, ¿qué sería de nosotros si nosotros desobedecemos su palabra? Porque aquí quizás lo más importante, hermano, que podemos ver es que Dios tiene a su pueblo, pero también en el día no todo que se diga que es israelita será salvo, porque será salvo solo aquel que crea en que Cristo se levantó de los muertos y que Él es su Salvador. Busquemos su bondad, su amor, antes que llegue el día malo, donde no podamos ver sus maravillas, sus bondades y su misericordia. Eso es lo que nos queda a nosotros. Dios les bendiga. Gracias por escucharme. Espero que aprendamos algo de esto. Gloria a Jesús, aleluya. Santo es el Señor. Tenemos mucho de qué aprender, hermanos. Sabemos que Dios es fiel. También demanda fidelidad de nosotros, así como Él es santo, demanda santidad. Mire que tuve que ir a buscar ahí, digo yo, espérate. Cuando estaba diciendo de Ana y Simeón, y yo digo, yo no me recuerdo. Yo voy a ir a buscar y estaba ahí. Y digo, oh my God, la verdad que uno a veces solo lee y después dice no se recuerda. Así es que es bueno escudriñar las escrituras. Amén. Amén. Estudia antes de venir, recuérdese hasta dónde ya llegó en el capítulo 11. Vamos a terminar posiblemente la próxima semana para que usted también estudie. Tal vez el Señor le puede revelar a usted algo diferente de lo que ha estudiado. Agradecemos a nuestra pastora Requeno por este estudio que nos trajo en este día. Asimismo, hermano, yo sé que tenemos peticiones por Karen Espinosa, por sanidad, ella no se encuentra bien. Una petición especial de nuestro hermano Byron y Vivian Requeno. Sigamos orando por nuestra hermana Rosita, como ya saben, ella pues tuvo su cirugía y que la recuperación de ella pues sea un poco más ligera. También piden la oración por el suegro de una hermana, es privada, ella prefiere no decir, no es de aquí, ¿verdad? Es otra hermana, pero por el suegro de ella que se encuentra en un estado muy mal. También por nuestra hermanita Alaya,
Ustedes la conocen, ella cuando venía se sentaba allá en la parte de atrás. Si no la ha visto, la mamá de ella estuvo aquí el domingo. A ella la operaron de la espalda. Así una operación bien grande, así que mantengámosla en nuestras oraciones, que sea Dios sanando y poniendo toda su columna en orden. También, hermanos, les queremos recordar por todos aquellos que todavía no se han bautizado. Se estarán comenzando las clases de bautismo. Si usted, su hijo, su sobrino o alguien que está asistiendo a la iglesia que todavía no ha sido bautizado, déjele saber y se comunica con nuestra directora de educación, que es nuestra hermana Doris. Déjele saber a ella va a estar coordinando esa clase para, pues, y el maestro que la va a dar y todo eso. Si no se ha bautizado, por favor, busque su bautismo. También les queremos recordar, les hemos estado diciendo, estaremos seleccionando las personas que van a trabajar en los diferentes departamentos. Si usted no llenó la hojita que se le dio o si cree que se ha olvidado algo, puede mandarnos un mensaje en privado. Déjenos saber, hermano, en qué departamento le gustaría trabajar. Así, después de que nos deje saber las personas que han indicado, digamos para las damas, pues después se le presenta a la sociedad de damas y ahí buscamos a las líderes. Amén. También recuérdese eso para los caballeros. También para el departamento de misiones. El departamento de misiones, si usted, y el de los niños también. Si usted está interesado en trabajar en esos departamentos, déjenos saber. Después estaremos teniendo una conversación. El liderazgo de Segunda Cielo va a tener una conversación con usted y le dejaremos saber la respuesta y todo. Es bien importante, hermano, que trabajemos para la obra del Señor. Nos ponemos en pie y nos despedimos. Oh, perdón, tenemos un anuncio más. Tenemos algo especial para la iglesia Siloé. Go ahead, Steve. Le quiero dar un preview, le quiero dar un avance. Nosotros la iglesia estamos haciendo una camiseta para Segunda Siloé, ¿ok? Y yo le iba a decir el domingo, pero ya que ustedes están aquí en esta noche, si usted quiere hacer su encargo, comuníquese con nuestro hermano Josué. Esa es la camiseta. Va a estar camiseta, esa es la parte de atrás y esa es la parte del frente, perdón, y la parte de atrás va a ser esa. Si usted quiere una camiseta, especialmente para el verano, este va a ser nuestro uniforme cuando salgamos o cuando vayamos a otras partes. Esta camiseta la estamos haciendo para especialmente para Segunda Siloé. Si usted está interesado, hable con el hermano Josué y ponga su encargo con él, ¿ok? Señor me lo bendiga. Gloria a Jesús. Amén. Yo no sé, hermano, deberíamos de estar bien gozosos porque yo sé que hemos tenido los cultos los jueves, pero este es el primer día que después de tanta cosa, después de un año tan fuerte, nosotros podemos decir seguimos en victoria y vamos a asistir a nuestro templo. Nos ponemos si se puede poner sobre sus pies. Gloria a Jesús. Agradeciéndole al Señor que todavía tenemos fuerzas para seguir aprendiendo de su palabra, que no nos hemos dado por vencido, que no importa lo que haya querido venir a nuestras vidas, nosotros seguimos en pie de guerra, levantando bandera y siguiendo hacia adelante. Amén. Gloria a Dios. Padre Santo, hermoso y bello, estamos muy agradecidos, Señor, por este tiempo que nos permitiste, Señor, reunirnos aquí en tu templo. Te pedimos, Señor, que sigas, Señor, hablando en nuestras vidas, que sigas obrando en nuestras vidas. Te damos gracias por nuestra pastora Requeno que nos trajo ese precioso estudio, Señor. Te pedimos que la sigas bendiciendo. En estos momentos, Señor, nos vamos a despedir y nos vamos a ir para nuestros hogares. Pero pedimos que tu presencia, Señor, aleluya, y tu cuidado esté con nosotros, a todos esos que vamos a guiar los automóviles, Señor. Y que así como llegamos a este templo en paz y sanos y salvos, también podamos llegar a nuestros hogares de la misma forma. Y que en esta noche podamos descansar para mañana levantarnos a celebrar y a gozarnos en ese día que tú has preparado para nosotros.
En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Nos vamos a... Hacemos fiesta, y lo fuerte, hacemos fiesta, hacemos fiesta, hacemos fiesta, hacemos fiesta, hacemos fiesta.